le tengo que compartir la pantalla? A mí, doctora. Stephanie. Stephanie Berríos. A Stephanie Sí, doctora. Berríos, por favor. Ya. Stephanie, ¿qué es? Berríos. Doctora. No la encuentro. Ya la encontré. Muy bien, señorita, ya está. Podemos comenzar. Por favor, activen sus camaritas, por favor. Doctora, no está. Está. No, le ha pasado a Sol Mariana. No a Stephanie. Me equivoqué entonces. A Sol Mariana. Es Stephanie, ¿no es cierto? Berríos Ticona. Sí, doctora. Stephanie Berríos Ticona, ¿verdad? Sí, Ya, doctora. señorita Sol Mariana, entonces, por favor, pásele a Stephanie si es que me he equivocado. Señorita Sol Mariana. Sí, doctora, le voy a pasar un ratito. Gracias. Ya está. Ya. Bueno, podemos comenzar. Este es un tema muy interesante que tanto psiquiatría y más neurología lo trata, ¿no? Ustedes el próximo año cuando lleven neurología van a ver ya las demencias, la parte de la fisiopatología, el tratamiento, los diagnósticos, etcétera. Entonces, pero es necesario que ustedes tengan conocimiento dentro de lo que es la parte del comportamiento y lo que nos interesa en la parte de psiquiatría. Entonces puede comenzar, señorita. Bueno, yo comienzo, doctora. Por favor, la persona que comienza me da su nombre, para así yo voy a anotar. Cristian Silva, doctora. Ya. Ya. Uno también de ellos, lo más importante, vamos a tener lo que es la demencia. Puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor. Se pasa. Tefi aún está en pantalla, no está completa y no estás pasando así en la primera. ¿Ahora? ¿Ya? Sí, ya está. Ya. Continuando, ¿no?
Vamos a definir a la demencia como un síndrome caracterizado por el deterioro crónico y global de las funciones superiores. Ahí nos referimos al intelecto, a la conducta y el estado del ánimo, las cuales van a estar alteradas, ¿no? Siendo más frecuente que se va a alterar esto por procesos degenerativos, o sea, por la edad. Y también otra causa puede ser la disfunción cerebral, ¿no? Que se ve muchas veces. Bueno, el desarrollo de la demencia va a depender mucho en la edad, siendo más frecuente entre los 65 a 70 años, en menor proporción, en un 2%, ¿no? Y en mayor proporción de un 20% en las personas mayores de 80 años. Se dice que la demencia va a ser adquirida, lo cual lo va a diferenciar de un retraso mental, que es muy diferente, y va a cursar con un alto nivel de conciencia, que también se lo puede diferenciar con esto, con el delirio, que aquí generalmente el paciente va a estar en un estado de estupor, ¿no? Siguiente. Bueno, en cuanto a la clínica, el paciente aquí va a iniciar con un deterioro de la memoria y unos cambios en la personalidad, donde va a haber una exageración de los rasgos previos. Bueno, aquí sin que el paciente tenga conciencia de los cambios, y se va a negar o va a disimular que haya un cambio en esto, ¿no? Muy diferente a lo que es del estado depresivo. La conducta acá va a estar de forma inapropiada, va a estar desorganizada, va a estar descuidada, o el paciente va a estar inquieto. Aquí el paciente puede o no presentar comportamientos disociales con desinhibición social, donde también puede cometer robos y otros. Esto se debe a una afectación del lóbulo frontal. Ya, no pase esta diapositiva. Hay alguien que está con su micrófono abierto. Bueno, lo característico de este síndrome, conjunto de síntomas que se van presentando, algunos autores indican es una patología y otros indican que es consecuencia de algo, ¿no? Lo importante es, y lo característico, como les decía, es el deterioro de la memoria. La memoria, una de nuestras funciones psíquicas, pues va deteriorándose. Y vamos a ver en el transcurso del tema que casi todas las funciones psíquicas van disminuyendo o anulándose en algunas demencias que ya las van a clasificar. Otra es los cambios de la personalidad, pues el hecho de la memoria disminuir o anularse en algunos momentos, pues hay cambios en la personalidad. Pero sin embargo, el paciente está consciente de la vida, no lo vemos inconsciente, ¿no? Esos cambios para él, pues pareciera, lo que decimos nosotros, en su mundo está tranquilo, ¿no? Su conducta, ya vamos a ver en el transcurso, especialmente en la enfermedad de Alzheimer, que es totalmente desorganizada, descuidada, pacientes que van a tener que depender de alguien para no tener problemas, ¿no? Son realmente pacientes que tienen que tener una custodia constante, ¿no? Pueden realizar, como aquí dice, robos o otra actividad, pero ellos no se dan cuenta de lo que están haciendo. Siguiente. Bueno, doctora, continuando con la exposición sobre Rolando Cruz. Y bueno, el paciente va a presentar lo que es una reducción en los intereses. También va a mostrar lo que son rutinas rígidas y estereotipadas, y con manierismo, que es el exceso uso de movimientos corporales cuando intenta expresar algo. Se describe como típica reacción catastrófica cuando es una explosión emocional y el paciente tiene conciencia de lo que es su déficit.
En fases más avanzadas hay un periodo absoluto de pérdida del autocuidado, doctora. Siguiente. Bueno, con respecto al pensamiento, se vuelve empobrecido, concreto, perseverante y puede haber ideas delirantes paranoides secundarios al problema de la memoria. Con la progresión se califica el comportamiento como incoherente, llegando al mutismo en casos más graves. ¿Al qué? Siguiente. Al mutismo. Al mutismo, doctora. Al mutismo en fases avanzadas. ¿Eso qué quiere decir? Que son Que va a pacientes perder, ¿qué va a pasar con ellos? que conforme sí va a tener la capacidad de hablar, pero por consecuencia del problema de demencia va a empezar a disminuir en lo que es el habla. Sí, además que son pacientes que no van a querer hablar, ¿no? Ya imagínense a un abuelito que a veces se le habla y en vez de contestarnos nos miran y no nos contestan, pero nos están entendiendo a momentos, otros no. En otros momentos no nos entienden, ¿no? Pero sin embargo es como si les pusieran un cierre en la boquita y no quieren hablar. Siga. Bueno, también vamos a encontrar lo que es la demencia corticales en algunos pacientes en forma precoz, disfasia nominal y los errores sintácticos. En fases iniciales, el estado de ánimo es depresivo, ansioso e irritable. Más adelante se tornan, conforme va avanzando la enfermedad, también se pueden llegar a tornar lo que es el estado emocional aplanado o paradójico. Cognitivamente, lo primero que se va a presentar también son los olvidos, las dificultades del pensamiento abstracto y para los nuevos aprendizajes. ¿A qué se refiere con pensamiento abstracto? Que son las capacidades de deducir, sintetizar, interpretar todos los fenómenos que ocurren en nuestro alrededor. Posteriormente, empeora el deterioro de la memoria reciente, con posibles confabulaciones. Y finalmente se encuentran los fallos en la memoria remota, siguiendo la ley de Ribot. La ley de Ribot es como una escala que va perdiendo progresivamente la memoria. Por ejemplo, al principio van perdiendo los recuerdos recientemente, hasta finalmente llegar a perder hasta los hábitos diarios que tiene la persona. Esa es la ley de Ribot. Siguiente. Ya, justamente cuando se dice que va perdiendo la memoria, ya vamos a diferenciar lo que es el Alzheimer a lo que es la demencia senil. La demencia senil ya consiste en ese deterioro que va a ir habiendo debido a la edad a nivel de los vasos que irrigan el cerebro, porque por una acumulación de placas ateromatosas debido a una arteriosclerosis que por la edad todos van a tener, ¿no? Entonces, unos más, otros menos, pero eso hace que el paciente no tenga esa irrigación y por tanto la memoria vaya disminuyendo, ¿no? Entonces, a veces se escucha decir, ¿no? Ay, yo me olvido mucho. No sé dónde pongo mis llaves, no sé dónde pongo mi cartera, pero eso es normal según la edad va pasando, ¿no? Las personas a partir de los 65 años. Eso no quiere decir que ya están entrando en una enfermedad de Alzheimer. Sí. Siguiente. Tefi. La siguiente, Tefi. Ya. Vamos a encontrar también el déficit. Sí, ahora sí ya se cambia. El déficit de atención, la concentración y la desorientación, estos son propios en las fases avanzadas. Y todo en conjunto va a formar el llamado síndrome afaso-arazo-agnóstico, que es, como decía más o menos la doctora, que es característico del Alzheimer, que consiste en los olvidos frecuentes, la dificultad de realización de tareas, incluso
tienen la dificultad de reconocer a los familiares. Siguiente. Siguiente. Hola. ¿Quién está a cargo de las diapositivas? Stephanie. Steffi. Uy. Se salió. ¿Qué pasó? Me parece que el internet de la Tefi está mal, se salió de la reunión. No, ya estoy aquí. Ah, Tefi, ¿qué pasó entonces? No sé. Puedes volver a compartir. No soy hospedadora. Es la doctora otra vez. ¿Quién está de administradora? Usted, doctora. ¿Por Usted, qué? doctora. ¿Y por qué me lo pasaron a mí? Si usted estaba ya explicando. Mm. ¿A quién le paso ahora? ¿Giselle? No, a Stephanie, doctora. Sí. ¿Qué pasó con Stephanie? Nos despachó otra vez. Ya está. ¿Se ve? Sí, se ve. Estamos. Ah, ya está bien. Tenemos como principales entidades las pseudodemencias y tenemos la pseudodemencia depresiva, que es el deterioro intelectual reversible en gran medida que gracias al tratamiento que que se puede hacer reversible. En el mayor de los casos se hace, como les decía, la referencia de la pseudodemencia depresiva, que suele adoptar un patrón de demencia subcortical con alteraciones emocionales, trastornos motores, enlentecimiento generalizado. Otras causas más raras son la histeria, la simulación y la esquizofrenia. Siguiente, Tefi. Buenas noches, doctora. Soy Ana Moro. Pronóstico. En el pronóstico vamos a dividir en 4 grupos a estos pacientes. El 10% de estos pacientes la demencia va a ser reversible. En otro 10% la demencia se va a deber a causas psiquiátricas y se las va a denominar pseudodemencias. En otro 10% se puede tener su progresión eliminando factores de riesgo, pero no así van a ser reversibles los trastornos que ya se ha tenido. Siguiente, Tefi. Perdón. Y en un 70% van a ser irreversibles y degenerativos, en los cuales solamente se va a poder tratar sintomáticamente la psicosis, el insomnio, la agitación y la depresión. Estos pacientes van a necesitar un gran apoyo social. Tefi, siguiente.
En el tratamiento vamos a tener dos tipos de medicación, que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, donde vamos a ver... Perdón, antes que siga, señorita, por favor, me la pasa esa diapositiva que creo que es la 13. Sí, exacto. Bueno, estoy viendo que no han tomado en cuenta, no sé si estará más abajo, una de las patologías más importantes dentro de lo que es la demencia. Y justamente está en ese 70% que colocan acá, que es irreversible y degenerativo, ¿no? Que es la enfermedad de Alzheimer. Y también otras demencias como son las vasculares o aquellas también que son producidas por alguna degeneración a nivel de la parte vascular en el cerebro, ¿no? Pero son demencias que sí no van a tener un tratamiento, van a tener que ser pacientes con acompañamiento, pero constante, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no van a poder estar solos por problemas de que puedan salirse de la casa, desorientarse en el camino, no saber quiénes son, pueden también tener accidentes, como por ejemplo dejar prendida la cocina, dejar prendida la plancha, a veces dejar el agua, el grifo abierto. Son situaciones que pues las realizan ellos, no se dan cuenta, pero pueden causar problemas con las personas que están a su alrededor, ¿no? Entonces, dentro de ese 70% que indican, esto va a ir justamente aumentando. Ha llegado el momento que ya esos pacientes no recuerdan nada, no recuerdan ni a las personas con las que conviven, e incluso se pueden tornar agresivos, por eso dice psicosis y agitación, ¿no? Porque al no reconocer, pues les molesta la presencia de ciertas personas y reaccionan de una manera bastante agresiva. En los 10% que dice reversibles, son esos que han tenido algún accidente, que seguramente ustedes al año verán que ha habido una lesión, pero poco a poco eso puede ir modificándose de acuerdo al tratamiento que se les vaya a hacer. Y por el 10% por causa psiquiátrica sí existe, de acuerdo a ciertas patologías, incluso en la esquizofrenia puede haber una comorbilidad de una demencia. Y la principal que les estaba explicando hace un instante es la que llamamos la demencia senil, que esa sí la van a tener, yo diría, un gran porcentaje de las personas, algunas no, porque han tenido una buena alimentación, han sabido hacer buenos ejercicios, su vida ha sido tranquila, no alcohol, no drogas, no tabaco, y hay mucho ejercicio, la alimentación, las vitaminas, todo ha sido normal. Además que han estado activos constantemente, que quiere decir leyendo, que es lo más importante para no caer en lo que son las demencias seniles y el Alzheimer. Leer bastante, hacer trabajar la mente, y para eso están los rompecabezas, estos juegos que hay de sopa de letras, etcétera, que se les da a los adultos mayores para que sigan constantemente haciendo funcionar todo lo que son las funciones psíquicas, por eso decimos funciones psíquicas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque una persona adulta que llega ya a ser anciana, pues no tiene que ser nunca una molestia para la familia, más bien tiene que ser una persona más dentro de la familia. Y los que forman la familia tienen que tener esa idea, ¿no? A veces los jóvenes piensan que toda su vida se van a quedar jóvenes. Y eso es falso. Los jóvenes van a llegar a adultos mayores, porque hoy tendrán 23, 24 años, mañana ya van a tener 25, pasado 26, etcétera. Y
el tiempo no se detiene, el tiempo pasa, pasa y pasa. Como decíamos el año pasado en salud mental, no podemos decir aquí, yo quiero que se quedarnos a las 7:30 del día 20 de octubre. No, eso pasa y pasa. Tenemos que aprender a vivir con el tiempo y darnos cuenta que vamos a ir envejeciendo, ¿no? Y ese envejecimiento tiene que ser de una manera bonita, tranquila, agradable. Y para eso debemos irnos preparando. Y las personas que conviven con adultos mayores también tienen que darse cuenta y saber que cualquier rato, pasando el tiempo, van a llegar a esa forma y dar apoyo, porque a veces se ve que no se da apoyo. Ustedes saben, los que tienen hijitos se darán cuenta mejor, que cuando somos chiquititos, nuestras mamás nos cuidan de que no lleguemos a golpearnos en las mesas con una punta, ¿no? Generalmente tratamos de que las mesas tengan los bordes redondeados, no en punta. Tener cuidado en los baños, para tener cuidado con los enchufes, para no meter el dedito. Muchas cosas, ¿no? Poner rejitas para no caernos en las gradas. Una serie de cosas para evitar que tengamos algún accidente. ¿Y cómo se da la vuelta a la moneda? Fueron nuestros padres los que hicieron eso, pero después se dio la vuelta a la moneda y vamos a ser nosotros los que vamos a hacer con nuestros padres, ¿no? Cuando lleguen a la edad ya de ancianos, de la tercera edad. De la tercera edad no tanto, ¿no? Porque la tercera edad son 60 años y eso es joven. Más ancianos, que vamos a tener que estar controlando de que no se golpeen en las partes que tienen puntas de las mesas, colocar barras para que ellos puedan caminar, para que puedan bañarse, no poner alfombras o pisitos que puedan resbalarse y caerse, colocar sujetadores en las paredes para que puedan agarrarse y caminar, rejitas en las gradas para que no se caigan. Entonces, esa es dada una vuelta de la moneda. Las cosas que hicieron con nosotros tenemos que hacer con ellos, pero con mucho cariño, porque ellos lo hicieron con mucho cariño. No éramos una carga para ellos. Entonces, para nosotros tampoco tiene que ser una carga los adultos, ¿no? No tienen que ser los abuelitos una carga, decir, yo estoy aburrida, tengo que hacer esto. Ellos también nos cambiaron los pañales, entonces nosotros también tendremos que cambiarles los pañales. Y a veces, cuando ya han llegado a tener una demencia bastante fuerte, pues tenemos que aprender a sobrellevar sus decisiones, sus problemas, nosotros, ¿no? Acompañándolos, viéndolos, evitando que tengan accidentes, porque ellos a veces no se van a acordar. Y una de las enfermedades que les decía que está dentro de los primeros lugares es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que da pena tener un miembro en la familia con esta patología, porque va a llegar un momento que se van a olvidar de quiénes somos, qué hacemos, etcétera, ¿no? Entonces, siga, señorita. Bueno, en el tratamiento vamos a obtener los inhibidores de la acetilcolinesterasa, teniendo al donepezilo, ribastidina y la galantamina, y los antagonistas de los receptores de glutaminérgicos, que son la memantina. Recordando siempre que estos tratamientos se los utiliza para, más que todo sintomáticamente, y no va a detener la evolución de la enfermedad. Se los utiliza normalmente en el Alzheimer y en otro tipo de demencias. Eso sería todo, doctora. Bueno, hubiese querido que tomen un poquito sobre la patología del Alzheimer, ¿no? Pero en realidad es todo lo que les he explicado, hay mucho más por hablar, por qué comienza, qué se debe hacer, son demencias, y también sobre las demencias vasculares. Se lo han hecho muy cortito el tema. Bueno, entonces pasaremos al próximo tema, al próximo grupo, que son las amnesias, ¿no? Sí, doctora, le toca a mi grupo. Yo voy a poner las diapositivas. Ya, entonces que le Ya, un ratito.
Ya identifiqué. Giselle, una pregunta mientras cambian. El grupo de ustedes en la primera práctica fue del 27 al 31 de julio, ¿verdad? No. Me está preguntando de la primera semana de práctica. Sí. No, está bien. La que quiero preguntar es a Sainz Alejandro, del 27 al 31 de julio, ¿fue su práctica? No sé, doctora, no recuerdo la fecha. Ahorita voy a revisarlo para verle. Ya. ¿Y el tema que tenían ustedes, el diagnóstico del paciente que vieron en el video? Sí, creo que era de un video de un paciente con, ¿cómo se llama? Estrés postraumático. Gracias. Ya se ve, ¿verdad, doctora? Sí, ya se ve. Ya. Bueno, buenos días, compañeros, doctora. Buen día, se nota que se está levantando. Buenas noches, doctora, disculpe. Trastornos amnésicos. Los trastornos amnésicos son síndromes caracterizados por el deterioro específico de la memoria. Estos se caracterizan por la dificultad de aprender informaciones nuevas y recordar acontecimientos pasados. Estos no se acompañan de trastornos de la conciencia ni déficits cognitivos. En sí solamente es por la preservación de las demás funciones cognitivas y en presencia de un nivel de conciencia normal. Esto suele afectarse de forma característica en la memoria reciente, que es la función anterógrada. Cuando la amnesia es profunda, puede haber también una desorientación temporoespacial, pero es rara una desorientación autopsíquica, y también les falta capacidad para reconocer su déficit de memoria, y a veces presentan confabulaciones con objeto de rellenar las lagunas amnésicas. Entre los déficits puede ser los siguientes: puede ser la amnesia global transitoria, que va a ser explicado después, pero en un resumen es el episodio repentino y temporal de la pérdida de la memoria que no puede atribuirse a un trastorno neurológico más frecuente como la epilepsia o un accidente cerebrovascular. También la amnesia postraumática, que es frecuente después de sufrir un traumatismo craneoencefálico. Esta presenta gran dificultad al adquirir y mantener una nueva información. Y la amnesia asociada a la migraña o a la toma de benzodiazepinas. Siguiente, por favor. Y y también los permanentes, que es mayor de un mes de duración, está la amnesia del síndrome de Wernicke-Korsakoff, que es una de las causas más frecuentes de la amnesia, caracterizada por una confusión mental y un deterioro de la memoria reciente. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Ángel. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Y bueno, lo definimos como una enfermedad neurológica que implica la pérdida de funciones específicas del cerebro debido por la deficiencia de tiamina. Y bueno, cuando hablamos del síndrome de Wernicke-Korsakoff, lo vamos a dividir en lo que es la encefalopatía de Wernicke y la psicosis de Korsakoff. La encefalopatía de Wernicke corresponde a lo que es la fase aguda de este síndrome, y la psicosis de Korsakoff corresponde a lo que es la fase crónica de esta misma enfermedad. Algo importante que tenemos que resaltar es que la deficiencia de tiamina generalmente se presenta en pacientes que tienen déficit nutricional. En general, y con predominancia, están los pacientes alcohólicos crónicos.
Estos pacientes alcohólicos crónicos obviamente tienen una dieta que es deficitaria, que hace que la tiamina o la vitamina B1 se encuentre a niveles muy bajos. Importante resaltar también que la tiamina se encarga de, bueno, está implicada en lo que son varias funciones a nivel enzimático y está relacionada con lo que son el metabolismo energético, en especial a nivel neuronal, ya que se encarga de la producción, de la formación de la vaina de mielina y también de la formación también de sustancias neurotransmisoras. Entonces, algo importante es saber que debido a su déficit hay menor captación de glucosa, lo que hace que haya una destrucción y posterior necrosis de lo que es las células neurales. Y las lesiones que generalmente se presentan por este tipo de, por esta enfermedad, son generalmente irreversibles cuando no se trata a tiempo. Posteriormente les voy a hablar sobre lo que es el tratamiento de esta enfermedad. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de lo que es la encefalopatía de Wernicke, es importante resaltar esta enfermedad porque generalmente esta enfermedad es la desencadenante para que se produzca lo que es la psicosis de Korsakoff. La encefalopatía de Wernicke, como habíamos dicho, representa una patología neuropsiquiátrica, que es la fase aguda de la enfermedad, de esta enfermedad. Como habíamos dicho, el déficit de tiamina es su causa o factor etiológico. Los pacientes alcohólicos son el grupo de pacientes que generalmente presentan esta enfermedad, pero también pacientes con déficits nutricionales, como aquellos que se hayan sometido a lo que son cirugías gastrointestinales, pacientes que tienen anemia crónica, pacientes con anorexia, bulimia, pacientes que tienen algún tipo de proceso canceroso y que está haciendo metástasis, puede llegar a causar también lo que es esta encefalopatía de Wernicke, pero predominantemente está en pacientes alcohólicos. Y se ha visto que la prevalencia es mayor en hombres que en mujeres, pero también se ha visto que las mujeres que son alcohólicas crónicas pueden llegar a tener mayor predisposición a sufrir esta enfermedad. Cuando hablamos de lo que es los síntomas que presenta la encefalopatía de Wernicke, se caracteriza por esta triada sintomática clásica, que es la confusión, la ataxia y el restarto. Pero para hacer el diagnóstico, bueno, en realidad el diagnóstico es eminentemente clínico. Se ha visto que la sensibilidad del diagnóstico va a aumentar si es que se usa, se usa lo que es este cuadro de criterios, que son los criterios de Kane. Un paciente debe tener una dieta deficitaria, anormalidades oculares, disfunción cerebelosa, alteración del estado mental o leves trastornos de la memoria. Se ha visto que la sensibilidad para poder llegar al diagnóstico, que sería lo adecuado, un diagnóstico temprano, sería siguiendo estos criterios. Pero generalmente estos pacientes no son diagnosticados a tiempo. Se ha visto que esta es una patología que es infradiagnosticada debido a que no se llegan a tomar en cuenta todos estos criterios que son sumamente importantes para no llegar a lo que es la fase crónica, que sería la psicosis de Korsakoff. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de la psicosis de Korsakoff, volvemos a decir que ¿Cuándo hablamos ya de la psicosis de Korsakoff? A ver si me pueden decir. Generalmente son los pacientes que ya después de haber tenido lo que es un cuadro de encefalopatía de Wernicke, ha pasado donde las lesiones a nivel cerebral se han cronificado, ya no son irreversibles. Generalmente la encefalopatía de Wernicke puede llegar a tener reversibilidad a las 48 horas con altas dosis de tiamina, pero ya pasado este tiempo, ya podríamos hablar de la psicosis de Korsakoff, debido a que el paciente va a tener periodos de amnesia, que es lo que
caracteriza esta fase del paciente, pero es ya, generalmente se presenta después de un periodo largo, después de haber presentado la encefalopatía de Wernicke. Yo le preguntaba, ¿en qué otra, ya hemos avanzado en una patología, es una consecuencia de esa patología la psicosis de Korsakoff? ¿En cuál? Los pacientes alcohólicos. A ver, cualquiera del grupo. Es en el alcoholismo, doctora. Ah, en el alcoholismo. Ya hemos visto nosotros en la psicosis de Korsakoff con su triada característica. ¿Cuál es la triada característica? Amnesia, confabulación y... Ay, la última me he olvidado. ¿Por qué le ponemos vitamina 1? ¿Por qué le ponemos vitamina B1? Porque se presenta por el déficit de tiamina o la vitamina B1. No, pero ¿por qué? ¿Y por qué? Entonces, ¿cuál será esa triada? Ataxia más, ¿era? No. Y es pregunta de examen por si acaso. La triada característica del síndrome de Korsakoff. Amnesia de fijación. ¿Qué más? Fabulación y polineuritis. Esa es la triada característica. Ya, siga, señorita. Está bien, doctor. Ya, bueno, este síndrome de Korsakoff, como habíamos dicho, es la manifestación tardía del síndrome de Wernicke-Korsakoff. Lo que caracteriza esta enfermedad es que se provoca lo que es una amnesia anterógrada para lo que son recuerdos explícitos, no implícitos o procedimentales. El paciente, debido a este deterioro de lo que es la memoria, llega a generar lo que son confabulaciones, es decir, a manera de compensar el deterioro de la memoria que tiene, empieza a formar historias o recuerdos que en realidad no ha vivido, pero en realidad lo hace solamente para poder compensar este deterioro de la memoria reciente o de fijación y la memoria de fijación. La amnesia retrógrada se va presentando de forma progresiva, obviamente porque el paciente en una primera instancia no puede llegar a poder adquirir nuevos conocimientos, pero de forma progresiva el paciente puede llegar a perder los recuerdos que ha tenido formados durante toda su vida. Como habíamos dicho, este se debe al déficit de tiamina o vitamina B1. El factor desencadenante generalmente es alcoholismo crónico o, como había dicho anteriormente, los déficits nutricionales. Se ha visto que, ya hablando de lo que es otro de los factores desencadenantes, los pacientes que son alcohólicos crónicos y bueno, están durante la fase de abstinencia, pueden llegar a tener lo que es esta psicosis de Korsakoff de forma más rápida o desencadenarse debido a la presencia de lo que es el delirium tremens. Durante esta fase puede... A ver, un ratito, nos estamos confundiendo. Habíamos hablado nosotros cuando vimos el tema del alcoholismo, que dentro de del alcoholismo crónico estaba el síndrome de Korsakoff, estaba el delirium tremens, o sea que son dos cosas muy diferentes, pero dentro de una misma patología, ¿no? Decíamos que el delirium tremens está caracterizado por ingesta continua, diaria, se puede decir, del alcohol, llevando al paciente a situaciones donde están comprometidas casi la mayor parte de las funciones psíquicas, además que llega a tener alteraciones sensoperceptivas de tipo alucinación, ¿cierto? Les decía que generalmente ellos ven víboras, ven arañas, etc. Porque por ahí el consumo del alcohol. La psicosis de Korsakoff
pueden ir los dos, o sea, puede desencadenar también otro cuadro dentro del alcoholismo, que es la psicosis de Korsakoff, ¿ya? Pero dentro de su sintomatología, la psicosis tiene la amnesia, que es lo que estamos viendo ahora, la polineuritis, por lo que hablaban de la vitamina B1, y la fabulación, el hecho de que aumenta la parte activa del lenguaje, de las alteraciones sensoperceptivas, pues las transmite a través del lenguaje, ¿no? Entonces, por eso hablábamos de la fabulación. Eso es lo que tienen que tener claro, ¿no? Siga, señorita. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es... antes, en cuanto a lo que son pruebas complementarias, para poder identificar de forma rápida el déficit de tiamina, aparte del diagnóstico clínico, se ha visto que no hay pruebas de laboratorio útiles, pues ninguna ha llegado a tener alta sensibilidad y alta especificidad para poder identificarlo, ya sea por pruebas de laboratorio, por ejemplo. Es por eso que hay que guiarse muy bien en lo que es el diagnóstico clínico. Y en cuanto a estudios de imagen, se ha visto que la resonancia magnética es uno de los estudios de imagen que nos va a poder ayudar a diagnosticar de forma rápida durante la fase aguda que se ve en la encefalopatía de Wernicke, ya que las lesiones durante las primeras 48 horas, cuando son tratadas con dosis altas de tiamina, pueden ser reversibles, como había dicho anteriormente. Pero ya después, si es que no se logra identificar de forma temprana la encefalopatía de Wernicke, las lesiones son irreversibles y ya hablamos de lo que es la psicosis de Korsakoff, donde el paciente va a llegar a tener un deterioro de la memoria y de otras funciones cognitivas de forma muy rápida. Cuando hablamos de lo que es el tratamiento, la administración de 200 miligramos de tiamina diluida en 100 ml de suero fisiológico 3 veces al día tendría que hacerse. Y algo importante es también poder llegar a compensar los déficits nutricionales que tenga el paciente de forma muy rápida. Y aparte de esto, este tipo de pacientes generalmente tienen déficits a nivel de otro tipo de las otras vitaminas y también a nivel electrolítico, que también podrían generar otro tipo de sintomatología. Entonces esto igual debe ser corregido. Siguiente, por favor. Ya. Cuando hablamos de lo que es traumatismo craneoencefálico, nos estamos refiriendo a aquella lesión traumática a nivel del sistema nervioso central que puede producir tanto daños físicos, cognitivos, emocionales, sociales y laborales. En realidad, estos traumas craneoencefálicos pueden llegar a causar tanto confusión, pérdida de conciencia y lo que es la amnesia postraumática. Y bueno, hacer más énfasis en lo que es la amnesia postraumática, porque en realidad un traumatismo craneoencefálico se asocia más a lo que es la amnesia retrógrada y anterógrada. Y cuando hablamos de lo que es la amnesia postraumática, bueno, se define como aquel periodo que sigue a lo que es la lesión a nivel cerebral, durante la cual la persona afectada es incapaz de poder recordar o de recordar sus vivencias durante las últimas 24 horas. Es decir, que después de este periodo después de haber sufrido el traumatismo craneoencefálico, tiene una amnesia anterógrada y posteriormente, si es que, bueno, esto en realidad depende de lo que es la intensidad del trauma. Es por eso que es necesario identificar durante lo que es una urgencia, dar lo que es la atención de forma rápida y poder identificar qué tipo de TEC tiene el paciente. No solamente, como primordial, porque tenemos que preservar la vida del paciente, pero importante también las lesiones secundarias que el paciente pueda tener después del trauma craneoencefálico, que generalmente se representan a través de lo que son funciones cognitivas y en especial lo que es la memoria. Ahora, cuando hablamos de lo que es el síndrome postconmocional,
Bueno, se caracteriza por la aparición de un grupo variado de síntomas, tanto somáticos, cognitivos y emocionales, que pueden aparecer y persistir después de lo que es un trauma craneoencefálico. Generalmente, estos síntomas son de leve intensidad, pero esto también depende del tipo de trauma que haya tenido el paciente, ya sea leve, moderado o severo. Generalmente se asocia a lo que son déficits cognitivos leves, síntomas afectivos como ser la habilidad, ansiedad, cambios de personalidad, cansancio, fatigabilidad, cefalea, insomnios, inestabilidad. Y como habíamos dicho, se involucran lo que son factores orgánicos y también factores psicológicos. Continuando con lo que es la exposición, les voy a hablar sobre lo que es la amnesia global transitoria. Esta prácticamente se caracteriza por una pérdida brusca de la memoria reciente. Es decir, que este tipo de trastorno se va a presentar en lo que es pacientes que tengan epilepsia, algún cuadro isquémico, sí, que van a ser transitorios. Es por eso que el paciente no va a recordar lo que sucede en el momento, y el sujeto solamente va a recordar cosas elementales, es decir, como su nombre, el lugar donde vive y también dónde estaba antes, pero el momento en que ha pasado todo esto no va a recordar. Y todo lo demás, pese a que el paciente tenga atención, que le escuche al médico, que le proporcione las preguntas, el paciente no va a responder adecuadamente porque no va a recordar. Y aparte que el médico va a tenerle que hacer una y otra vez las preguntas correspondientes, por decir, ¿cómo te llamas? Y va a responder. Pero si le dice, ¿qué es lo que ha pasado? No se va a acordar. Y luego de un rato otra vez le tienen que volver a preguntar y volver a preguntar. Lo bueno de este cuadro, como es transitoria, solamente va a durar aproximadamente 12 horas, por lo cual el paciente puede recuperar. Para diferenciar el diagnóstico diferencial tenemos la amnesia disociativa y la psicógena, por lo cual de estas igual podemos diferenciar mediante lo que son algunos estudios como la resonancia magnética, que nos va a ayudar a diagnosticar lo que son algunos factores vasculares que hayan estado alterados a nivel cerebral. Aparte que se ha visto que hay un porcentaje de etiología que puede causar por tumoraciones cerebrales, pero esto está en discusión, ya que si fuera un tumor, estaría progresando cada vez más y no sería ya transitoria, solo sería ya prácticamente una recurrencia crónica. Entonces, es más o menos lo que se está viendo en los estudios. Sin embargo, sí se ha visto que hay mucha alteración en lo que son los vasos. Esto se da en personas más que todo que tengan algún tipo de hipertensión, alguna alteración aterosclerótica en alguna región de los vasos. Como ya lo dije, el tratamiento no es necesario. ¿Por qué? Porque esto no solamente va a durar 12 horas, por lo que es transitoria, y no necesita ningún otro tratamiento, a no ser que sea de una etiología correspondiente, como era de la epilepsia y también algunos trastornos vasculares. En caso ya de tumoraciones pequeñas, eso ya se va a derivar a lo que es oncología. Sin embargo, en este tipo de amnesia, después de pasar las 12 horas, el paciente sí puede recordar, o los familiares que estaban junto a él le pueden hacer recuerdo, y generalmente esta no es recurrente. Y finalmente tenemos lo que es le hago una pregunta, pero parece que ya me la está contestando con estas figuras. A ver, siga, después le hago la pregunta. Ya, está bien, doctora. Ya, finalmente tenemos la amnesia anterograno-lacunar asociada a tóxicos. Esta amnesia va a estar referida a los pacientes que consuman bebidas alcohólicas, benzodiazepinas o algunos opiáceos o incluso otro tipo de drogas. ¿Qué es lo que va a pasar en estos pacientes? Generalmente, y es lo que a algunos muchos de mis amigos igual les va a pasar, es que cuando ingieren bebidas alcohólicas, ellos están conscientes, o sea, en el acto como tal están conscientes, tienen todo lo que son las funciones psíquicas, pero hay un momento que tienen un blackout, es decir, que en ese momento que están consumiendo bebidas alcohólicas no logran recordar porque ya han llegado como al tope, es decir, que la sustancia alcohólica o la sustancia opiácea o algún otro tipo de droga ha inhibido todo lo que es el sector de la memoria. Y esto ha causado que no recuerde lo que ha hecho. Es por eso que tenemos al día siguiente
Algunos preguntan qué es lo que ha pasado, qué es lo que he hecho, qué papel han hecho, entre otros, y no recuerdan, incluso se hacen a los tontos. Entonces, la amnesia lacunar prácticamente solamente va a estar dirigida a esto, y obviamente no tiene tratamiento, porque solamente es lo que sucede casi bueno, lo que sucedía antes cada fin de semana con algunos pacientes que consumían, bueno, no pacientes, sino cualquier tipo de personas que consumían bebidas alcohólicas y posteriormente al día siguiente ya no tenían recuerdo de lo que habían hecho la noche anterior. Y eso se refiere a la amnesia lacunar, que son solo por episodios. Pueden recordar parte de la fiesta y otras partes no, lo que les conviene. Eso sería, doctora. Bien, ahora, este cuadro que muestra ahí es lo que a mí y cada vez que nosotros tenemos reuniones de evaluación entre la Sociedad de Psiquiatría, lamentamos cada vez que el porcentaje va aumentando, que antes se pensaba que el que consumía alcohol eran los varones, ¿no? En cambio, las mujeres están igualando y, por qué no decir, están sobrepasando el consumo de alcohol. Y no sé si les dije en la clase de alcoholismo, el varón, desde que nosotros sabemos en la historia, ha bebido, por lo menos ha consumido alcohol, ¿no? Es como podríamos decir, tiene una cultura alcohólica. Bueno, y sus actos, su forma de reaccionar, su forma de actuar, pues ya la tiene y ya la conocemos. Pero sin embargo, en el sexo femenino, la mujer recién con esa liberación, entre comillas, femenina, ha querido hacer lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa cuando ya está con sus copitas encima? Hay una desinhibición total, como en esta señora, ¿no? Una desinhibición, a veces agresividad, a veces incluso comportamientos que no serían buenos en una dama, ¿no? Entonces, la pregunta que yo le iba a hacer, pero ya me la ha contestado con esto, ¿no? Si ya me la puede devolver la pantalla, se las voy a hacer de frente. Estoy bien, doctor. Bueno, entonces voy a preguntar aquí a los varones. Al hablar de estas amnesias. ¿Por qué se dice, a ver, Pablo? ¿Por qué dicen las malas lenguas que los varones tienen un piloto automático cuando beben? Debe ser por lo que mi compañero está explicando hace un momento, doctor. ¿Pero por qué? Deben llegar a un tope en el que ya pierden toda la función cognitiva y se olvidan o hay como lagunas mentales. A ver, ¿qué dice Milton? ¿Será que tienen un piloto automático los varones cuando beben? Bueno, doctora, parece que sí, porque muchas veces... no lo veo. Un poquito mal está mi cámara, doctora. Bueno, tengo que acostumbrarme a esa foto todos los días, ¿no? Sí, le decía que en algún momento sí, las personas que ven en exceso pierden la noción de cómo han estado, cómo han llegado, digamos, a su casa, y es por eso que dicen que tienen un piloto automático, porque despiertan al día siguiente, están en su casa y dicen cómo he llegado. Por ejemplo, yo tenía amigos que me decían, no te acuerdas cómo he llegado a mi casa, no me acuerdo, me decían. Exacto, ¿no? Esa es la idea, que dicen que tienen un piloto automático. Pero ahora le hago la pregunta a Fabián. Fabián, active su camarita. Doctora. ¿Dónde está? Aquí arriba. Bueno, dígame, ¿usted cree que esa amnesia transitoria que hablaba su compañera existe en las personas que han bebido demasiado? Sí, doctora, sí. ¿Tiene alguna experiencia? Les pasa a algunas personas que son muy susceptibles al alcohol, yo creo, no asimilan muy bien mucho alcohol y les pasa esas cosas. ¿Usted no cree que ese a veces es una disculpa
que tienen para justificar su comportamiento? Tendríamos que basarnos en la honestidad, ¿no? De lo que dicen para saber si justifican o no. ¿Qué No dice sé, no Alejandro? sabría. Bueno, doctora, también depende del comportamiento de la persona y también de la capacidad que una persona pueda consumir bebidas alcohólicas. Pregúntele la experiencia, doctora. De acuerdo a su experiencia, entonces. Bueno, sí, de acuerdo a la experiencia sería eso, doctora. Es cuando una persona instintamente ya completamente alcoholizada, no tiene más capacidad de consumir más alcohol, y ya prácticamente su cuerpo, prácticamente su motor automático le pide que ya se vaya a otro lugar a descansar. Pero eso depende de la persona, doctora. Algunas personas no pueden, no saben cuándo parar y llegan al punto de intoxicarse. A ver, Sergio, dígame en su experiencia, ¿usted se acuerda o no se acuerda de lo que pasó? Sergio. Sergio Manuel, ¿me escucha? Le vamos a poner falta. Bueno, a Sergio Manuel le ponemos falta. Sergio David. No lo escuchaba por mis audífonos, parece, y me los quité. Bueno, ahora sí, me escucha y ponga su camarita. Sí. A ver, ¿qué opina dentro de su experiencia? ¿Se acuerda? ¿No se acuerda de lo que ha hecho en un día de reunión? Nunca llegué hasta ese extremo, doctora, pero creo que debe ser más o menos por el hecho de que en el subconsciente uno sabe dónde tiene que llegar, o más o menos es una manera de personas activan su modo automático y aparecen directamente en su casa. Bueno, esa es mi idea. O en la casa de otra persona, ¿no? A veces. Sí. Bueno, Sergio David, a ver, dígame. ¿Usted cree? Doctora. ¿Dónde está? Desapareció. Aquí, doctora. Bueno, no lo veo. Sergio David, ¿dónde está? Desapareció. Aquí, doctora. No me ve. No lo veo. Ahora sí. A ver, Sergio David, ya para terminar la clase, viendo lo que son las amnesias, situaciones en las que la persona puede caer por diferentes razones tóxicas, vasculares, algunas oportunidades, situaciones de otra patología como el alcoholismo. Entonces, ¿usted cree que estas amnesias se presentan constantemente en los individuos? O sea, es como si hubiera un acostumbramiento de presentarse en los individuos que beben mucho, porque a veces dicen, ese muchacho sale, bebe, o esa muchacha, pero al día siguiente no se acuerda nada de lo que ha hecho, y es un camorrero de esos que pelean, ¿no? Pero al día siguiente no se acuerda nada. Eso le pasó este fin de semana. El próximo fin de semana sale y vuelve, ¿no? A hacer todas las cosas, y que a veces ya no quieren estar sus amigos con él porque, bueno, se pasa de las copas y su comportamiento es así. ¿Usted cree que eso es así o eso puede variar?
Doctora, bueno, la verdad, yo pienso que eso es, a veces, yo pienso que depende de la persona, ¿no? Es muy variado por lo que yo he visto. Prácticamente nunca he llegado tampoco a ese extremo, ¿no? Pero sí he tenido las ocasiones de ayudar a algunos amigos en ese estado, entonces, pero que en otras ocasiones no se presenta con lo mismo, ¿no? Entonces yo a veces es por su estado de ánimo de la persona o es eh, algo que hacen tal vez a cuenta propia, ¿no? Muchas veces, sí se podría Bien. decir así. Sí, tiene razón, ¿no? Eso depende también de la forma de la persona que se conozca y sepa cómo va a reaccionar ante el alcohol. Y también una cosa buena que decía usted, depende también del estado de ánimo, ¿no? El estado de ánimo influye mucho en el comportamiento con la toxicidad del alcohol. Muy bien, jóvenes, hemos terminado la clase, creo que nos hemos pasado, pero bien. La próxima, perdón, el próximo grupo, ¿cuál es? Trastornos del sueño, doctora. Área ¿Qué grupo da? El grupo 4, doctora. Ya, el grupo 4, trastornos del sueño, que es un tema bien bonito, no solo en la parte de psiquiatría, sino para cualquier especialidad, porque lo primero que se afecta va a ser el sueño, ¿no? Y incluso en la vida diaria, porque cuando estamos un poco estresados, no dormimos o algunos dormimos demasiado, ¿no? Y esos son trastornos también que existen. Muy bien, que les vaya bien. Cuídense, parece que hay problemas en Sucre. Ya está viendo otra vez quemadura de llantas y no sé qué, o sea que por favor cuídense. Que les vaya bien. Buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego.